Ya. Tú sabes que cada fuerza, mi querido alumno, es una magnitud física vectorial. Tiene dirección y sentido. Y cada fuerza que estamos analizando tiene una característica de cómo dibujarlo. Por ejemplo, la fuerza siempre se dibuja hacia abajo. Siempre. Sea como esté posicionado el cuerpo, la fuerza siempre se dibuja hacia abajo. Segundo, la fuerza normal siempre se dibuja perpendicular a la superficie en contacto. Siempre. Vas a dibujarlo en la superficie en contacto de forma perpendicular como si estuviese entrando al cuerpo. Y después está la tensión, mi querido alumno. Y la fuerza tensión, ¿ya? La fuerza tensión es una fuerza que se dibuja sobre la cuerda, ¿ya? Sobre la cuerda. Ya tienes que tener como referencia eso, por favor, mi querido alumno, ¿ya? Se dibuja sobre la cuerda. Entonces, vamos a recordar también eso de cómo dibujar la fuerza tensión, que es quizás la más complicada de dibujar, ¿sí? Ahora, vamos a hacer lo que es el equilibrio mecánico. ¿Qué es equilibrio mecánico? Como dice en la parte de arriba, mi querido alumno, hasta ahora hemos estudiado cada una de las fuerzas y cómo se grafican. ¿Sí? Llevamos dos partes, 2 semanas con esto. Pero, ¿qué condiciones se tienen que cumplir para que un cuerpo se encuentre en equilibrio? Es obvio que las fuerzas tienen que actuar para que un cuerpo se mantenga en equilibrio. Es más, ¿qué significa que un cuerpo se encuentre en equilibrio? ¿Qué es equilibrio mecánico? Un cuerpo se encuentra en equilibrio si no posee aceleración. En este caso encontramos dos tipos de equilibrio. Ahora, ¿qué se entiende por aceleración? Mi querido alumno, aceleración es cuando un cuerpo, ¿no? O el término aceleración es cuando un cuerpo, por ejemplo, cambia su rapidez mientras pasa el tiempo. Digamos que la velocidad inicial de un cuerpo vale 4 metros por segundo, pero después de un tiempo vale 10 y después de otro tiempo vale 15 y así poco a poco va aumentando la rapidez, ¿no? A eso se le llama movimiento acelerado. Y se dice que un cuerpo está en equilibrio mecánico cuando no presenta aceleración, o sea, no aumenta su rapidez. ¿Ya, chicos? Eso es lo que se entiende por equilibrio mecánico. Si el cuerpo no presenta aceleración, está en equilibrio. Ahora, dentro del equilibrio mecánico hay dos tipos de equilibrio. ¿Sí? Uno que se llama equilibrio de traslación y el otro que se llama equilibrio de rotación. ¿Ya? Ahora, ¿qué sucede? Un equilibrio de traslación, mi querido alumno, es cuando el cuerpo no se traslada. ¿Ya? Entonces tú dices que el equilibrio va a ser de traslación, o sea, no se va a desplazar de un punto hacia otro punto. ¿Ya, chicos? ¿Y qué pasa por ejemplo, ¿no? Lo que te estoy diciendo es un ejemplo. El cuerpo no se traslada de un punto hacia otro punto, entonces quiere decir que está en ese tipo de equilibrio de traslación. ¿Ya? Otro tipo de equilibrio, pero dentro del campo de traslación, es cuando el cuerpo se traslada, pero no va a aumentar su rapidez. ¿Te das cuenta? No va a aumentar su rapidez. ¿Ya? O sea, sí se desplaza, pero la rapidez no aumenta. Esa rapidez la mantiene constante. En dirección también, la velocidad no va a cambiar en dirección que presenta el cuerpo. O sea, su trayectoria tiene que ser rectilínea y su velocidad tiene que ser constante. Entonces, ahí, mi querido alumno, tenemos un tipo de equilibrio de la forma de traslación, porque se traslada y está en equilibrio. En otro caso sería el de rotación. En este caso, mi querido alumno, el cuerpo va a intentar rotar cuando tú le aplicas una fuerza, pero, o sea, tú le aplicas una fuerza a un cuerpo y si no rota, es porque no tienes, digamos, la fuerza suficiente para poder rotar ese cuerpo, pero tiene que actuar otra fuerza para que no rote, pues no es cierto. ¿Ya? Tiene que actuar otra fuerza para que no rote. ¿Ya, chicos? Entonces, son dos tipos de equilibrio, el de traslación y el de rotación. Dentro del equilibrio de traslación tenemos el equilibrio estático y el equilibrio cinético. El equilibrio estático, mi querido alumno, el cuerpo está en reposo absoluto, no se mueve, su velocidad es cero, obvio que no tiene aceleración. Pero en este tipo de equilibrio, el cinético, el cuerpo sí se va a trasladar, ¿ya? Se traslada el cuerpo, pero con rapidez constante. Mira, velocidad constante. La velocidad no va a cambiar de dirección. Sigue trasladándose el cuerpo, pero en la misma dirección y a velocidad constante. O sea, no cambia. O sea, quiere decir que si un punto tiene una rapidez de 10 metros por segundo, pasa un tiempo, se desplaza y la rapidez sigue siendo la misma, 10 metros por segundo. Y aparte de eso, no cambia de dirección. Es unidireccional su movimiento. Así se dice. ¿Ya, chicos? ¿Qué me dice la primera condición de equilibrio? Entonces, ya conocemos los tipos de equilibrio mecánico. Son dos, te he dicho. ¿Cuáles son los dos tipos de equilibrio mecánico? Equilibrio de traslación y equilibrio de rotación.
Dentro del equilibrio de traslación, esto es lo que estamos analizando. Ya está, genial. Ahora, primera condición de equilibrio, mi querido alumno. Ya, un cuerpo va a encontrarse en equilibrio de traslación si la suma vectorial de todas las fuerzas que actúan en dicho cuerpo pues, va a ser igual a cero. O sea, ¿qué quiere decir? Mira, por ejemplo, acá tenemos, escucha acá por favor, un cuerpo. ¿Y sobre él cuántas fuerzas actúan? Cuatro. Mira, quiero que entiendas eso, ¿no? Sobre este cuerpo actúan cuatro fuerzas. Mira, aquí está. Fuerza uno, 2, 3, 4. Ya, genial. Cuatro fuerzas. Pues esas cuatro fuerzas, como están actuando acá, van a mantener este cuerpo en equilibrio. Eso es lo que va a pasar. O sea, no se va a mover de repente o de repente está yendo a velocidad constante. Pues, ¿qué sucede? Estas cuatro fuerzas se van a tener que anular, pues en el cuerpo cuando están actuando. Por algo te digo que no se mueve o se mantiene en equilibrio. Esas cuatro fuerzas. Por eso acá ponemos la formulita que la suma de fuerzas va a ser igual a cero. Pero la suma vectorial se le llama así. No le vas a decir simplemente suma de fuerzas. Suma de fuerzas vectoriales es igual a cero. ¿Por qué? ¿Por qué le digo vectoriales? Porque acá yo tengo que incluir lo que es la dirección de cada fuerza. Si no, te va a salir un valor incorrecto. ¿Ya? Y la suma vectorial es un poquito difícil. No es fácil la suma vectorial, no es como la que consideramos nosotros. Pero si vemos fuerzas actuando de esa manera. Ya. Ahora, ¿pero qué sucede si sobre el cuerpo las fuerzas que actúan, mira, son horizontales y verticales? ¿Qué sucede en ese caso? Ahí sí se hace facilísimo porque las fuerzas que actúan de forma vertical se tienen que anular y prácticamente las igualas, ¿no? Si se tienen que anular. Por ejemplo, mira, este cuerpo se mantiene en equilibrio, entonces la fuerza 3 y la fuerza 4 tienen que ser iguales. Basta que una fuerza sea mayor que la otra para que digas, ah, no se mantiene en equilibrio y se va a mover. ¿Te das cuenta? Es obvio pensar entonces que la fuerza 1 y la fuerza 2 de cómo están actuando según este gráfico tienen que ser iguales también. ¿Ya, chicos? Entonces la formulita es esta, de la cual podemos decir que las fuerzas que van para arriba es igual a las fuerzas que van para abajo. O las fuerzas que apuntan hacia la derecha es igual a las fuerzas que apuntan hacia la izquierda. ¿Ya? O sea, cuando tú ves fuerzas verticales u horizontales, aplicas esta fórmula sencilla. ¿Ya, chicos? Esa es la primera condición de equilibrio que en general es suma de fuerzas igual a cero. Ahora hablemos, mi querido alumno, de lo que es una polea. ¿Ya? ¿Qué es una polea? Una polea es un instrumento cuya función básica, bueno, tiene dos funciones. ¿Ya? Hay dos tipos de poleas, pues. Una polea que es fija y una polea que es móvil. Hay dos tipos de polea. La polea fija, lo que va a hacer, mi querido alumno, es permitirme cambiar la dirección de la fuerza. Y la polea móvil, lo que me va a permitir es modificar el valor de la fuerza. ¿Sí? Distribuir la fuerza, mejor dicho. Mira lo que dice, un instrumento cuya función básica es cambiar la dirección de la fuerza. Acá tengo una polea que es fija. Fija, mira, está soldada al techo. Entonces, lo que te va a hacer esta polea es cambiar la dirección de la fuerza. Mira, en este caso la tensión es hacia abajo, pero gracias al sistema de la polea, la fuerza la puedo convertir oblicua. Y la fuerza y la tensión, ¿no? Como estamos estudiando equilibrio, mi querido alumno. Y aparte de eso, no es necesario entender eso del equilibrio. Como estamos jalando la misma cuerda, la estamos tensionando. Mira, ahí está la tensión de la cuerda. Entonces, quiere decir que la fuerza y la tensión pues van a ser del mismo modo. Esta es una polea fija, ¿ya? Entonces vas a tener mucho cuidado. Mira lo que dice. Para una misma cuerda que rodea a la polea, la tensión es la misma en cada punto de dicha cuerda. Entonces, acá tenemos, mira, la cuerda. Ahí está rodeando en una parte a la polea. Pues si la cuerda está tensionada con 20 newtons, la fuerza acá aplicada tiene que ser 20 newtons. ¿Te das cuenta? Entonces quiere decir que en cualquier punto de la misma cuerda, el valor de la tensión es la misma. ¿Te das cuenta? Eso es lo que sucede, alumnos, con lo que es polea. Y vuelvo a repetirte, hay dos tipos de poleas. Una polea que es fija y la otra polea que es móvil. La polea fija, como la que ves acá en la figura, esa te permite cambiar la dirección de la fuerza. ¿Y la polea móvil qué hace? Lo que hace la polea móvil es distribuir la fuerza. ¿Ya? O sea, por ejemplo, si tú tienes un bloque que pesa 80 newtons, ese bloque lo puedes levantar, por ejemplo, con 20 newtons, aplicando una fuerza de propulsor. Pero ¿cómo levantar un bloque de 80 newtons con 20 newtons gracias a las poleas móviles? Que lo vamos a ver en algunos ejercicios. Sí, mis queridos alumnos, eso es lo que sucede entonces con el tema de estática 2. Y eso es lo que vamos a analizar en esta clase. Entonces empezamos a resolver ejercicios, ¿ya? Miren,
¿Qué sucede en el problema número 1, mis queridos alumnos? Es tan sencillo, chicos, están sencillísimos. Dice calcula el módulo de... Bueno, ya está resuelto el problema número 1. Pasamos al número 2. En el problema número 2 te dice calcula el módulo de la reacción con el piso. Mira, acá está el cuerpo. ¿Cuántas fuerzas actúan en el cuerpo? Tengo que dibujarlas. Lo que hemos hecho la clase pasada es el diagrama de cuerpo libre. Entonces, poco a poco dibujamos las fuerzas que actúan en este cuerpo. Una de las fuerzas que siempre va a ser la más fácil de dibujar es el peso. ¿Por qué? Porque el peso es una fuerza que siempre actúa hacia dónde, hacia abajo. En eso no hay discusión, mi querido alumno. El peso siempre actúa hacia abajo. ¿Ya, chicos? ¿Ya? Eso es lo que sucede con el peso. ¿Ya? Entonces acá lo que voy a hacer es dibujar el peso, mi querido alumno. ¿Ya? Ahí está. Dibujo el peso. ¿Ya? Vamos a ver. Ya está. Es una flechita, por si acaso, no solo es una línea, por eso tengo que dibujarla así. ¿Ya? Ahí está el peso. ¿Y cómo se halla el peso? Masa por gravedad, ¿no? Así se halla el peso, esa es su fórmula, obvio. Entonces acá voy a poner el peso es igual. La masa del cuerpo vale 5 kilogramos. La aceleración de la gravedad, como tú ves acá, todo esto representa la aceleración de la gravedad. No vayas a pensar que esto es una fuerza. No vayas a pensar eso. Bueno, vale 10. Entonces, ¿el peso cuánto nos va a salir? 50 newtons. Ya, genial. Ahí está, mira, 50 newtons es el peso. Ahora, vamos a dibujar a la fuerza normal, mi querido alumno. ¿Ya? ¿Cómo se dibuja la fuerza normal? Mira, pues mira. Mira cómo se dibuja la fuerza normal. Acá está la superficie en contacto. Esa es la superficie en contacto. Y yo tengo que dibujar una fuerza. Mira, mira, me vas a prestar atención. Así de esta manera lo voy a dibujar. ¿Ya? Ahí está su flechita. Mira lo que sucede. Como tú te das cuenta, yo estoy dibujando la fuerza normal. Como es una fuerza de contacto, perpendicular a la superficie en contacto. Entonces acá voy a poner el ángulo de 90 grados. Ahí está el ángulo de 90 grados. ¿Sí? Es muy importante eso, y eso es la fuerza normal. Ya, genial. Ahí está, mira, ya estamos dibujando dos fuerzas que están actuando en el cuerpo. Y la otra fuerza ya está dibujada. ¿Y quién es? 20 newtons. Mira, ya están las tres fuerzas. Uno, dos, tres fuerzas que actúan en el cuerpo. Bueno, pero la pregunta va a ser, ¿cómo nosotros vamos a poder hallar, mi querido alumno, lo que nos pide, en este caso, el módulo de la reacción del piso? Obvio que la reacción del piso, mi querido alumno, es la fuerza normal. Esta reacción del piso es la fuerza normal. Fuerza normal. ¿Ya? Ahora, ¿cómo vamos a hallar entonces la reacción en el piso o la fuerza normal? Vamos a aplicar esta fórmula. Cuando tú ves fuerzas verticales, aplicas esta fórmula. Tú vas a decir, suma de fuerzas que van hacia arriba es igual a la suma de fuerzas que van hacia abajo. Esa fórmula tú vas a aplicar. ¿Ya? Y tú vas a decir, ¿cuáles son las fuerzas que van hacia arriba? En este caso, si tú te das cuenta, de acuerdo al gráfico que has hecho, hay dos fuerzas que van hacia arriba, que es 20 newtons y la fuerza normal. Entonces tú vas a poner acá fuerza normal más 20 newtons. Y esto es igual a las fuerzas que van hacia abajo. En este caso es 50 newtons. Entonces acá voy a poner 50. Este 20 que es positivo pasa al otro lado restando. Ahí está. Entonces, ¿cuánto sería? 30 newtons. Y esa sería la respuesta. Eso es lo que nos está pidiendo, chicos. La reacción con el piso que vale 30 newtons. Así se resuelve ese tipo de problemas. A ver, para entender mejor lo que estamos explicando, hacemos el problema número 3. Mira lo que sucede. Calcula el módulo de la tensión de la cuerda en este gráfico. ¿Ya? Obvio que esto es el piso y generalmente el piso es liso. Generalmente, ¿ya? Si no te dice eso, bueno, ya te va a indicar, ¿no? Cómo tienes que resolver el problema, pero generalmente es liso. Ya, ahora, ¿qué tienes que hacer acá tú? Realizar dibujar tus fuerzas que actúan en el cuerpo. Una de ellas creo que entiendes que es el peso. Mira, mira, el peso tú sabes que siempre se dibuja vertical hacia abajo, ¿no? Ahí está, mira el peso. Y tú sabes que el peso es masa por gravedad. Como la masa vale 4 y tú sabes que la aceleración de la gravedad siempre actúa hacia abajo y esto no es fuerza y vale 10, entonces vamos a poner 40 newtons. ¿Ok? La otra fuerza que actúa es la fuerza normal. Tú ya sabes también cómo dibujar la fuerza normal, ¿no? La fuerza normal se dibuja perpendicular a la superficie en contacto. Mira así. Ahí está la fuerza normal. ¿Ya? Y acá el ángulo de 90 grados.
Y yo veo que este cuerpo está interaccionando con una cuerda y la cuerda obvio que está tensionada. Entonces lo que tengo que dibujar es la fuerza-tensión. Hago un corte a la mitad de la cuerda y lo que voy a hacer, mi querido alumno, es dibujar una flecha apuntando al corte y sobre la cuerda como si estuviese jalando el cuerpo. Mira, lo que estoy dibujando en estos momentos es una flecha apuntando al corte que es en la mitad de la cuerda. Y ese es el vector tensión, mi querido alumno. ¿Te das cuenta? Ahora, acá tú tienes que elegir cómo utilizar tu fórmula. Ahora, tú dirás, ¿qué fórmula? Por ejemplo, la primera que hemos mencionado. Suma de fuerzas que van hacia arriba es igual a la suma de fuerzas que van hacia abajo. Y la otra sería, suma de fuerzas que van hacia la derecha es igual a la suma de fuerzas que van hacia la izquierda. Una de ellas dos tenemos que aplicar, mi querido alumno. ¿Sí? Ahora, obvio que vamos a aplicar la segunda, pero ¿por qué, profesor, la segunda y no la primera? Porque en la primera fórmula nosotros vemos que tenemos que interaccionar las fuerzas verticales. Y cuando interaccionamos fuerzas verticales no hay tensión, no hay tensión. O sea, es obvio que sí se puede utilizar la primera fórmula, pero no es necesaria. Porque no hay tensión ahí relacionada con las fuerzas verticales. De forma horizontal sí veo fuerzas, las fuerzas que actúan y ahí está la tensión, ¿no? Entonces aplicamos esta fórmula, esta de acá, esta no, esta de acá. Sumo las fuerzas que apuntan hacia la derecha y yo me doy cuenta que hay una fuerza que apunta hacia la derecha, solo una, que es 95. Y esto es igual a la suma de fuerzas que apuntan hacia la izquierda. En este caso veo dos fuerzas que apuntan hacia la izquierda, que es la tensión y 20. Entonces yo voy a poner T más 20. Despejo la tensión, mi querido alumno, porque este 20 va a pasar a otro lado negativo y sería 75 newton. Y esa sería la tensión. Así de simple, chicos. Así. Es lo que tú tienes que hacer. ¿Ya? Miren lo que sucede, mi querido alumno, en el problema número 4. Calcular el valor de x en este gráfico. Mira, ahí está. Obvio, mi querido alumno, que hay algún error de tipeo acá, ¿no es cierto? Porque acá dice 70 newtons, acá dice 2x y acá dice más 30, ¿no? Entonces, de repente acá es x más 30, ¿no? De repente, ¿no es cierto? Y ha habido ese error de tipeo. A ver, el número 4 creo que ya está resuelto. Vamos a ver, vamos a ver. No, no está resuelto el número 4, entonces lo resolvemos, ¿ya? Entonces, como te digo, de repente había un error de tipeo y acá es x más 20. Bueno, entenderás para hallar el valor de x de frente, o sea, está el peso y la fuerza normal, pero yo necesito analizar fuerzas horizontales que ya están dibujadas. Entonces, de frente aplico la fórmula. Suma de fuerzas que van hacia la derecha es igual a la suma de fuerzas que van hacia la izquierda. Y analiza tu gráfico y la fuerza que va hacia la derecha son 2x y x más 30. Entonces yo voy a poner acá 2x más x más 30. Esas son las dos fuerzas que apuntan hacia la derecha. Y la fuerza que apunta hacia la izquierda, ¿quién va a ser? Pues 70. Entonces acá voy a poner 70. ¿Te das cuenta? Acá sería 2x más x, eso es igual a 3x. No, 2x más x es igual a 3x. Este 30 pasa a restar al 70, ¿no? Entonces esto es igual a 70 menos 30. Y 70 menos 30 tú sabes que es 40 y esto es igual a 3x. Despejas x es igual a 40 tercios de newton, ¿no? Lo que me pide x, que es también relacionado con fuerza. Y ese es el valor de x, mi querido alumno, 40 entre 3. Profesor, me salió decimales o fracción, de repente está mal, obvio, ¿no? Este valor no te lo dan, no te lo dan, ¿ya? Entonces, por eso te digo que estoy suponiendo que acá es x, de repente es 2x, ¿no? De repente, ¿no? Pero así, tomando x, esa sería la respuesta. Número 5, mi querido alumno, número 5 ya está resuelto, pero hay algo muy interesante del problema número 5. Esto de acá es una polea móvil. Y yo te he dicho que las poleas móviles distribuyen la fuerza. ¿Sí? Y las poleas fijas cambian la dirección de la fuerza. ¿Ya? Mira, problema número 6, miren lo que ocurre. Calcula el módulo de la tensión de la cuerda. Mira, ahí está la tensión de esta cuerda 1. Así dice, cuerda 1. ¿Ya? Vamos a ampliar esto, mi querido alumno, ya para que te des cuenta qué sucede. Primero, dice que este bloque tiene una masa de 6 kilogramos, ¿no? Entonces lo que voy a hacer, mi querido alumno, es dibujar su peso. Dibujamos su peso. Ahí está. ¿Y el peso cuánto tendría que ser? 60 newtons, ¿no es cierto? Porque tú sabes que el peso es masa por gravedad, ¿no? Entonces vamos a poner 60 newtons. Ya, ahora, ¿qué ocurre? Este peso que tú ves acá, mi querido alumno, ese peso que tú ves acá, de este cuerpo va a ser distribuido en estas dos cuerdas.
Sí, eso es lo que va a pasar, ¿ya? Si nosotros hacemos cortes imaginarios a la mitad de cada cuerda, las tensiones de cada cuerda se dibujaría, mira, así se dibujaría. Acá tenemos una tensión y acá tenemos otra tensión. Así se dibujarían las tensiones que actúan en la polea. Bueno, en realidad, mi querido alumno, en la polea actúan tres tensiones. Estas tensiones que yo veo acá, mi querido alumno, sí son del mismo módulo porque pertenecen a la misma cuerda. Claro, es la misma cuerda, está rodeando la polea. Entonces acá la tensión es T y la tensión acá es T. Le voy a poner T1 porque pertenece a esa cuerda llamada 1, así. O sea, si esta tensión, por ejemplo, vale 30, acá tiene que ser 30 también, ¿no? No sé si me dejo entender. Pero yo te he dicho que sobre la polea están actuando tres tensiones. Ya vamos una tensión 1 y falta otra tensión, que es la de acá, mira. A ver, vamos a ver. Esta de acá. Esta tensión te está actuando, mira, mejor de este color. Le hacemos un corte imaginario a la mitad de la cuerda en la parte de abajo, mira, ahí está. O un corte referencial y dibujo la tensión así, mira. Esta flecha que estoy dibujando en estos momentos representa la tensión. ¿Ya? Ahí está. Esa es otra tensión. Y al costado acá le voy a poner T. Le voy a poner T'. ¿Por qué, profesor? ¿No es la misma que T1? No, no es la misma que T1. ¿Pero por qué no, profesor? Porque son diferentes cuerdas. ¿Ya? Al menos que el problema te diga lo contrario. Pero yo veo que acá que son diferentes cuerdas. O sea, esta cuerda tiene que soportar el mismo valor de tensión. Porque es la misma cuerda, pues. Y toda esta cuerda, su valor de tensión es diferente. Vale T'. ¿Ya, chicos? Entonces vas a tener mucho cuidado. Ahora, mira, quiero que veas algo también muy importante. Este cuerpo, sobre él están actuando dos fuerzas, el peso y también la tensión de la cuerda. Ojo, estamos hablando de este cuerpo, de él, ¿ya? Ahí está. Y esta tensión, este prima también. Te he dicho, si es la misma cuerda, es el mismo valor de tensión. Acá nos damos cuenta de algo muy importante, mi querido alumno. Este T', pues va a ser igual a 60 newtons. Y tú dirás, ¿pero por qué? No te olvides que las fuerzas que van para arriba y para abajo en un mismo cuerpo tienen que ser iguales, para que esté en equilibrio, pues. ¿Te das cuenta? T' entonces es igual a 60 newtons. Pero ¿qué pasa con T1? Pues T1 no va a ser 60 newtons. ¿Ya? Entonces, como ya descubrimos que T' vale 30 newtons, perdón, 60 newtons, ya descubrimos eso. Ya te he dicho por qué. ¿Ya? Entonces, mi querido alumno, estos 60 newtons, gracias a esta polea móvil, gracias a esa polea móvil, se va a distribuir con el mismo valor a cada una de estas tensiones. O sea, esta tensión 1 vale 30 newtons y esta tensión 1 también vale 30 newtons. Y lo que me pide es eso, hallar T1, la tensión en la cuerda 1. Entonces, respuesta 30 newtons. Ya está, se acabó. Bueno, eso es lo que sucede con las poleas móviles, mis queridos alumnos, ¿ya? Miren el problema número 7, también tenemos una polea móvil. Ahora, con lo que hemos explicado, entendemos que está facilísimo el problema, ¿no? ¿Por qué? Mira, acá la tensión es T, acá está la polea móvil. Rodeas con la cuerda la polea y me voy a dar cuenta que acá la tensión también va a ser T. ¿Te das cuenta? No hay nada más que hacer acá. ¿Ya? Entonces aplicas la fórmula. Suma de fuerzas que van hacia arriba es igual a la suma de fuerzas que van hacia abajo en la polea móvil. Y me doy cuenta que en la polea móvil las fuerzas que apuntan hacia arriba son T, 12 y T. Ah, ya, entonces T más 12 y más T. Y es igual a la fuerza que va hacia abajo, que en este caso es 20. Así, mi querido alumno. Acá sería T más T, 2T. Esto es igual a 20 menos 12. 20 menos 12 tú sabes que eso es 8 y esto es igual a 2T. Simplificas y nos damos que esa tensión vale 4 newtons. Y esa sería la respuesta. ¿Se dan cuenta, chicos? Eso pasa en el número 7. El número 8 ya está resuelto. Pasamos al problema número 9. Miren. En el problema número 9 dice calcule F más T si el bloque mostrado se encuentra en equilibrio. Obvio, qué facilísimo. ¿Por qué? Porque de forma horizontal, para que el cuerpo se mantenga en equilibrio, tú simplemente tienes que decir suma de fuerzas que van hacia la derecha es igual a la suma de fuerzas que van hacia la izquierda. De forma horizontal. La fuerza que va hacia la derecha es 50 y no veo más, por eso solo pongo 50. Y esto es igual a la fuerza que va hacia la izquierda, que es F. Entonces quiere decir que F vale 50 newtons. Nada más, ¿qué más puedo hacer? Ahora, mi querido alumno, hallemos la tensión porque me pide F más T. Ya está hecho el corte como diciéndote, oye, dibújame
por favor, soy la tensión. Ah, mira, ahí está el vector tensión. Y así se dibuja el vector tensión, ¿ah? Y esa tensión también tenemos que hallarla, ¿ya? De forma vertical, no solo es la única fuerza que actúa, que es la tensión, también está el peso. Y tú sabes que el peso vale 20 newtons. Si su masa es 2 kilogramos, el peso es 20 newtons. Con eso creo que entendemos, mi querido alumno, que tenemos que aplicar esta fórmula. Suma de fuerzas que van para arriba es igual a las fuerzas que van hacia abajo. En el bloque, la fuerza que va para arriba es la tensión y la que va para abajo es 20 y no hay más. Entonces quiere decir que la tensión es igual a 20 newtons. Ya está. ¿Sí? El último problema, mi querido alumno, miren lo que sucede. Es un sistema de poleas fijas y polea móvil. Date cuenta de lo que ocurre, ¿ya? Pero ya tenemos experiencia en algo de lo que tratamos de desarrollar. Miren, en este tipo de problemas tú tienes que ver la cuerda más larga. En este caso, hay dos cuerdas acá. Esta cuerda de acá, mira. Esa es la cuerda más larga y esta cuerda pequeña de acá. Son dos cuerdas que hay acá, lo que yo veo acá. Primero trabaja con la cuerda más larga que ves ahí, mira. ¿Ya? Ahora, ¿cómo? A cada parte de la cuerda le haces un corte justo en la mitad de cada uno de ellos. ¿Sí? Ahí está, a cada parte de la cuerda, ahí está, justo en la mitad. Después vas a dibujar las tensiones respecto al cuerpo. En este tipo de problemas haces eso. Dibujas las tensiones respecto al cuerpo. Dibujamos entonces las tensiones. ¿Ya? Entonces acá tenemos, respecto al cuerpo, así sería esta tensión. Ahí está. Mira. Y le voy a poner tensión T. Acá tenemos la tensión. Así se dibuja la tensión. Esta es la polea móvil. Y acá tenemos la tensión, otra tensión. ¿Sí? Y acá tenemos otra tensión. Ya, genial. Ahora, todas las tensiones que he dibujado en estos momentos tienen el mismo valor. ¿Por qué? Porque es la misma cuerda. Entonces te das cuenta. Entonces acá es tensión T y tensión T. ¿Te das cuenta? Ahora mira lo que ocurre. Ocurre, mi querido alumno, que cuando nosotros dibujamos las otras tensiones, mira acá, o la otra tensión, porque es otra cuerda, ¿no? Mira cómo se va a dibujar. Para la polea móvil se dibujaría así. Así se dibujaría la tensión para la polea móvil. Para el cuerpo, la tensión se dibujaría así. Así. Así se dibujaría la tensión para el cuerpo. Entonces, mira cómo se dibuja la tensión para la polea móvil para el cuerpo. Claro que esas dos tensiones van a tener el mismo módulo, porque es la misma cuerda. ¿Ya, chicos? Entonces, miren lo que sucede. Esta es la tensión, la de arriba, es la tensión que actúa para la polea móvil, y esta tensión, la de abajo, es la que actúa para el cuerpo. Ya, ahora voy a voy a dibujar el peso. ¿Cómo se dibuja el peso? Siempre apuntando hacia abajo, ¿no es cierto? Entonces dibujo el peso. Ahí está, el peso, siempre apuntando hacia abajo. Como la masa es 18 kilogramos, pues el peso tiene que ser 180 newtons, ¿no es cierto? ¿Ya? 180 newtons tiene que ser el peso. ¿Ya, chicos? Ahí está, bien, 180 newtons. Ya, prácticamente, ¿qué hemos hecho, mi querido alumno? Diagrama de cuerpo libre en este tipo de problemas. ¿Ya? Ahora, ¿qué sucede? Mira lo que ocurre. En esta polea de acá. Mira, en esta polea de acá. Mira lo que ocurre. Quiero que entiendas esto. Si te das cuenta, las fuerzas que van para arriba en la polea son 2T. Y para la polea móvil, la fuerza que va para abajo es T'. Entonces quiere decir que T' es igual a 2T. Ah, mira. Claro, distribución. Entonces, este T' equivale a 2T. En vez de poner T', puedo poner de frente 2T. 2 veces T. Ahí está. Entonces, este T' equivale a ¿cuánto? A 2T. Borro eso y voy a colocar acá 2T. ¿Ya? ¿Y de qué me sirve eso? Ahora vamos a analizar el cuerpo. Mira, analizamos el cuerpo. ¿Cuántas fuerzas actúan en el cuerpo? En el cuerpo están actuando 1, 2, 3, 4 fuerzas. Y aplicas la fórmula para el cuerpo de 18 kilogramos. Suma de fuerzas que van para arriba es igual a las que van para abajo. ¿Cuáles son las fuerzas que van para arriba? T, T y 2T. Ah, o sea, en total va T más 2T y más T. Todo eso va para arriba para el cuerpo. ¿Ah? Sí, T más T y más 2T. O sea, 4T en general. Y esto es igual a la fuerza que va para abajo, que es 180. Entonces, T más 2T y más T, eso es 4T, y esto es igual a 180. Tú simplificas y te vas a dar cuenta que T te va a salir 45 newtons. No 45 grados, sino 45 newtons. Y eso es lo que me pide el problema.
hallar la tensión de la cuerda 1, o sea, esta cuerda, pues. Y yo te he dicho que si hallas la tensión, es el mismo valor en cualquier punto de la cuerda, o sea, 45 newtons. Ya está. Eso es lo que sucede en el problema número 10, mis queridos alumnos. Ahora les dejo su tarea. Mira, les voy a dejar su tarea, mis queridos alumnos. Ahí está. Esta es su tarea, mis queridos alumnos, desde el problema número 11 hasta el problema número... Ahí está, miren, miren cómo se va a distribuir la fuerza. Hasta el problema número 18.